sé que me fui de Cuba, pero sé que Cuba no se fue de mí. Cargué con mi fe y Uruguay, pero mis santos siguen ahí, en aquel solar, en aquel solar. Todo en la vida tiene su beso atrevido, En aquel solar donde cantaba el Guaychango. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a los que están, bueno, ahora mismo posiblemente haga la directa para mí sola, porque bueno, después de unos cuantos días sin hacer directa, he regresado, he empezado a trabajar. Yo trabajo en las madrugadas y entonces llego a casa bastante cansada por la mañana, me levanto y estoy un poco, después de tantos meses sin trabajar, estoy un poco descentrada, ¿no? Entonces, eso por una parte. Y por la otra parte, que la directa que traigo hoy, yo pretendía hacerla en vivo, como hago todas las directas, pero la persona a la que a la que entrevisté está en Cuba. Hoy, déjame arreglar un poco esto aquí, que está todo un poco... Está en Cuba y entonces eso me ha imposibilitado hacerla en vivo. Lo que he hecho es que le he enviado las preguntas y me las ha contestado. Y bueno, vamos a tratar de hacer una medio en vivo, medio diferido. A ver cómo sale, porque es la primera vez que lo hago de esta manera. Entonces, siempre, bueno, sabéis que empiezo las directas con una canción. Esta vez no voy a empezar con una canción porque no encontré ninguna canción que pueda expresar lo que siente una persona cuando está privado de la libertad sin haber cometido ningún delito que lo justifique. Y cuando digo privado de la libertad, hay muchas maneras de estar privado de la libertad. Se puede estar privado de la libertad en prisión y se puede estar privado de la libertad, como es el caso de mi invitado de hoy, que es Óscar Casanella, o Casanella, dentro de su casa. Es decir, Óscar Casanella es una persona que se ha declarado opositora al régimen, que no ha cometido ningún delito que no sea exigir sus derechos o el cumplimiento de lo que él entiende que son sus derechos humanos y fundamentales. Y debido a esto y debido a que él apoya también al Movimiento San Isidro, aun cuando no pertenece a él, porque esto es una cosa que me gustaría aclarar, hay muchas personas que apoyan al Movimiento San Isidro sin pertenecer directamente al Movimiento San Isidro, ya que el Movimiento San Isidro es fundamentalmente de artistas y Óscar es un científico, es un bioquímico. Y este apoyo y sus ideas políticas en contra del sistema de Cuba han hecho que en este momento y después de muchos días Óscar se encuentre sitiado en su casa. Entonces yo he querido comenzar hoy con un vídeo que he hecho con un audio que envió Óscar, ¿no? Un audio que él envió a un medio independiente y varias fotos que él mismo ha colgado en sus redes sociales. Entonces, creo que es lo mejor para expresar cuál es el sentimiento que embarga a esta persona y así podemos entender mejor lo que está sucediendo con él. Bueno amigos, parece que yo también tengo vigilancia. Ahí está una patrulla, un policía está mirando para acá. En fin, está la moto, parece que de aquí un seguroso. Entonces, nada, esto es una cosa que no... El número de la patrulla es 537. Entonces, yo no sé qué es lo que está pasando, realmente yo no entendí nada qué fue lo que pasó ayer en lo de Humberto. Tampoco entiendo, o sea, las efemérides, todas las efemérides parece que ellos van a sitiar a las personas. Yo creo que la dictadura tiene mucho miedo.
Es una cosa muy desagradable, una cosa bastante desagradable. Realmente no sé qué, es muy, a ver cómo decir, es muy incómodo vivir con el miedo de saber si, no sabes si el día de mañana vas a poder salir a hacer las gestiones y hacer lo que tienes que hacer. Es muy desagradable esto. Y todo por el miedo a la dictadura. La dictadura tiene miedo. En fin, es muy... Bueno, pues hemos visto a través de las imágenes del propio Óscar y del audio que él ha enviado, bueno, en realidad es un vídeo, pero yo tomé el audio y le puse las fotos que él había compartido en sus redes sociales. Óscar no solamente está sitiado en su casa, sino que además está prácticamente incomunicado. Es decir, sus líneas de teléfono móvil, la suya y la de su esposa, están sin datos, es decir, da igual la carga que se le ponga, que sencillamente ellos están privados de tener internet. Y entonces ellos pues se han buscado mecanismos para poderse comunicar con el exterior, amigos de amigos de amigos que le prestan alguna línea o algunos datos, y así es como se pueden comunicar. Durante varios días traté de hacer la entrevista directamente, es decir, preguntas-respuestas directamente, y al ver que era imposible, porque no solo está privado de datos, sino que en Cuba ya se sabe que para conectarse hay que hacerlo a través de VPNs y a través de terceros y cuartos países, y además de esto, la velocidad de conexión es bastante mala. Con lo cual, la opción que tomé fue, pues, esta de enviarle las preguntas y que él me enviara las respuestas, que también para el pobre fue complicado, gastó muchísimos datos de alguien que le prestó, y bueno, pero tenemos las respuestas de Óscar. Una de las cosas que yo pretendo hacer con estas directas, esta es la segunda, la primera la podéis encontrar también en el canal y se la hice a Anamelis Ramos, es dar a conocer quiénes son las personas que están detrás de los personajes que nos han vendido o que nos ha vendido el régimen de Cuba. Ya sabemos que a través de Humberto López, o creo que se llama, porque de verdad que no le pongo yo mucha atención a este señor, en el Noticiero Nacional de Televisión nos van dando la biografía que ha creado el régimen para todas y cada una de las personas del movimiento o que apoyan el movimiento. Y yo tengo que confesar, y siempre lo he dicho en mi canal, que al principio lo creí todas estas biografías. ¿Por qué? Porque la imagen de algunos de ellos que ponían incluso ellos mismos en las redes eran imágenes violentas, marginales, y que yo no me sentía representada en ellas, ¿no? Pero después de mucho pensar, en primera de pensar cómo nos ha manipulado el régimen durante 62 años, y después de pensar que todas estas imágenes siempre eran tomadas en un momento de excitación máxima, en un momento de violencia máxima, de agresión máxima, me puse a pensar cómo reaccionaría yo en una situación parecida y me di cuenta de que quizás no hubiera reaccionado, no reaccionaría mucho mejor que estas personas, ¿no? Y eso me hizo empezar a investigar, empezar a buscar otras fuentes de información. Y gracias a mi persistencia, porque de verdad que soy un poquito pesada, he conseguido tanto que Anamelis me diera la entrevista, como hacerle también una entrevista, aunque bastante más corta, a Yuleidi que está aquí en Madrid, y ahora a Óscar. Óscar, bueno, también le he pedido que si otras personas del movimiento o que lo apoyen quieren dar su versión o quieren contar su vida, que se comuniquen conmigo. Yo tengo que decir que yo no los conozco tampoco. Es decir, lo que ellos dicen es su propia versión. Ya ellos, sus amigos, las personas que los conozcan, sabrán si la versión es real o no. Pero yo prefiero creer lo que cuenta la propia persona que lo que cuenta el régimen sobre estas personas, y más sabiendo los precedentes, ¿no? Entonces, sin darle más preámbulos, yo lo que tengo que decir
es que los que siguen el canal hoy tendrán la ventaja de que no podré interrumpir al entrevistado, porque muchas veces me dicen que los interrumpo porque hago preguntas sobre preguntas. Es que muchas veces cuando hablan me surgen otras dudas y se las pregunto, pero en este caso las preguntas ya están hechas, ya están respondidas y no hay otra posibilidad, ¿no? Lo que sí podremos hacer es ir comentando. Bueno, Alexei, yo creo que estamos tú, yo y otro más, pero bueno, lo importante es que la entrevista quedará aquí y que las personas tendrán la posibilidad de entrar al canal y de ver quién es Óscar Casanella, explicado por Óscar Casanella. También tengo a Francisco, a ver, Alexei, hola. Y Francisco que dice, todo el que busca la verdad sobre Cuba, tarde o temprano se volverá disidente. Sí, desgraciadamente es así. Pues bueno, mira, vamos a empezar con la primera pregunta que le hice a Óscar. Déjame ver cómo yo me busco la vida para poner una foto aquí de Óscar y no estar yo solita aquí, sino que tenerlo a él de alguna manera, ¿no? Entonces, a ver, la primera pregunta, Óscar nació en el 1979, con lo cual hay que decir que tiene 41, 42 años y es un chico nacido y criado en la Revolución. Es decir, nació en el 79, en vísperas de lo que sería el Mariel. Para los que no son cubanos y no están muy conocidos o son muy jóvenes, hay que decir que la década del 80 fue una década que muchas personas recuerdan como la mejor década de la Revolución, ¿no? Muchos obvian, por supuesto, que fue en la década en la que más ayudas recibimos de la Unión Soviética y también que fue la década en la cual comenzó con, digamos, la expulsión o salida de Cuba por el Mariel de todas aquellas personas que de alguna manera estaban en desacuerdo con el régimen. Aquello dio una cierta tranquilidad, una cierta paz social al régimen, y esto con la ayuda soviética que traía pues comida toda enlatada y todo de aquella manera, ¿no? Pero bueno, proveía a Cuba de todo, desde patata o papas hasta compota, zumo, manzana, que recuerdo que llegaron aquellas manzanas que eran rojas y llenas de caramelo y toda esta historia. Bueno, para la mayoría de las personas y sobre todo los niños, eso se recuerda como una etapa muy feliz y más o menos Óscar, al haber nacido en esta etapa en los principios de los 80, pues vamos a ver cómo él particularmente recuerda esta etapa, ¿no? Bueno, efectivamente, Tamara, nací en 1979, aquí en La Habana. En el barrio donde yo nací es Plaza Límite con Cerro, en la cuadra de Ayuntamiento, entre Conil y Tulipán. Y pasé durante la infancia, esos años 80, pasé muchísimo tiempo con mi abuela. Creo que fue la persona con que más tiempo pasé, mi abuela materna. Y recuerdo que la escuela donde estudié, que es ahí a 3 cuadras, la escuela Fran País, primaria, tenía frente de la escuela una barbería. Todavía existe la barbería en la calle Central. Y varias veces mis amigos y yo nos íbamos de la escuela para jugar ajedrez, porque en esa barbería tenían un tablero de ajedrez con un reloj, incluso para competir por tiempo. Y me encantaba también pintaba mucho, y también en mi aula estaba uno de los hijos de Pedrito Calvo, el cantante de los Bam Bam, que también se llamaba Pedrito, que actualmente tiene un grupo, está creo que por allá por Italia. Y con él y otros amigos hicimos un grupo que se llamaba Bajichupa, que era un grupo musical para hacer parodia. Cogíamos las canciones que estaban de moda y las transformamos, y entonces nos divertíamos muchísimo cantando esas parodias hasta en matutinos, en actividades culturales y todo aquello. En Tarará también, me acuerdo que lo cantábamos. Yo pude ir a Tarará, 3er, 4º y 5º grado. Ya el 6º coincidió con que estaban los niños de Chernobyl. Entonces, una cosa que digamos que me afectó de niño bastante, al igual que a mi hermana, fue bueno, mis padres fueron a misión. Mi mamá era médico militar en aquel momento,
y mi padre es ingeniero no civil, no tiene, o sea, ingeniero mecánico, pero no tenía nada que ver con lo militar, pero cuando a mi mamá le dicen que debe ir a una misión médica militar en Etiopía, que estaba en guerra con Somalia, pues los dos fueron, creo que desde el 1986 hasta el 89, fueron 3 años. Y bueno, esos 3 años recuerdo que extrañé muchísimo a mis padres, al igual que mi hermana. Cuando regresaron mis padres no se acordaba bien de mis padres, mi hermana es más pequeña. Pues aquí creo que a ver cómo puedo tener al Óscar conmigo, para el que no lo conozca, porque al final hay que decir que todo el mundo no lo conoce, porque no es de los más mediáticos. Óscar a mí me da mucha sensación de chico bueno, de persona tranquila, de ese amigo que es muy sano. Y eso es una de las cosas que quería yo, o que quiero yo que usted, transmitir, ¿no? Porque de Óscar, ya que es de los pocos científicos que hay, yo diría el único que hay entre los acuartelados de San Isidro, el régimen pues se ha encargado de decir que sí, que sí lo votaron de los Camilitos, de que sí lo votaron del trabajo, que sí es mercenario, como el cartelito de mercenario se lo ponen a todo el mundo. Y no es que haya descubierto, yo he conocido a través de las conversaciones que he tenido con él y de los vídeos que me mandó, a una persona pues totalmente tranquila, sencilla, tan tranquila que, lo digo para si él se escucha, cuando se escuche, yo he tenido que acelerar un poquito el audio, porque habla muy pausado, muy tranquilo, y entonces los audios se me hacían inmensamente largos y muy lentos, ¿no? Entonces yo he tenido que acelerarle unas cuantas, he tenido que ponerle un poco de velocidad, porque es un chico totalmente calmado y lo digo para él mismo cuando se escuche, ¿no? Que se va a escuchar un poquito rápido. Entonces, vamos a decir que Óscar está contando aquí pues sus primeros años de vida, ¿no? De infancia, que vivió con la abuela, que los padres eran personas integradas, que esto se da mucho en la juventud que se estaba hoy enfrentando al régimen, ¿no? En muchos casos son de padres integrados, de padres que confiaron en la revolución, porque en su mayoría de los casos aquellos que no estaban integrados, que no confiaban, pues muchos buscaron la manera de salir del país, ¿no? Entonces lo que quedó en Cuba eran personas que estaban comprometidas con el sistema y que criaron a sus hijos en este compromiso. Y hay que ver todo lo que ha fallado o todo lo mal que lo ha hecho el sistema como para que personas que criaron a sus hijos en el sistema, estos hijos hoy se den cuenta de que el sistema es fallido y que, que todo fue una burda mentira. Vamos a seguir. Yo en esta segunda pregunta le dije a Óscar que me contara un poco cómo habían sido, sus recuerdos del periodo especial y estas cosas, un poco para saber, ¿no? Para conocer, porque ya se sabe que siempre se dice que lo que somos hoy nació, o se fundamentó en nuestra infancia y en nuestra adolescencia. Entonces yo quería saber un poco cómo había sido la adolescencia de Óscar. Bueno, para hablarte de los años 90, primero tengo que hacer un recuento de lo que pasó al final en mi familia, ¿no? Lo que yo experimenté en mi vida al final de la década de los 80. Bueno, mis padres, que estaban en misión en Etiopía, en la guerra, defendiendo la frontera de Etiopía por la invasión de Somalia, ellos regresan en el año 89 y nosotros vivíamos en un apartamento de 2 cuartos y estábamos bastante hacinados y con poca privacidad. Entonces, como muchas otras personas esperaban que después de esas misiones médicas al menos le dieran un apartamento o quizás un carro o algo así, pero coincide con el desplome la caída del muro de Berlín, el desplome del campo socialista, el caso, la causa 1 de Ochoa,
Abrante, todos esos hechos ocurren inmediatamente después que llegan mis padres y entonces eso se quedó, o sea, no recibieron ningún tipo de privilegio, ningún tipo de prebenda, nada, por ir 3 años y arriesgar la vida en Etiopía, donde mi madre tuvo un accidente en uno de los codos y perdió, o sea, tuvo un cuerpo extraño que entró y perdió sensibilidad en varios dedos a pesar de eso. Por suerte no se afectaron las neuronas motoras y mi mamá siguió realizando cirugías oftálmicas, ¿no? en el ojo, que ella es cirujana oftalmóloga, y entonces, pues nada, recuerdo que también en los años 90, ya soy un adolescente y las cosas que me parecía, digamos, todo un paraíso en los 80, ya en los 90, hablando con mi abuela sobre todo y analizando y atando cabos, me doy cuenta que esos años 80 no habían sido como yo pensaba, ¿no? Porque, a ver, por ejemplo, recuerdo que en los años 80 las tiendas estaban llenas sobre todo de laterías, las latas aquellas que venían de la ex Unión Soviética y de los otros países del campo socialista. Por supuesto ya no estaban en los años 90. El transporte estaba aún peor en los años 90. Pero aquella ilusión que viví siendo niño, porque los niños no se dan cuenta, no perciben muchas cosas, en los años 80, en los años 90 descubrí que, por ejemplo, mi abuela tenía vivía con mucho miedo. Ella tenía un cargo en un puesto, en una unidad de gastronomía, y tenía miedo que descubrieran que ella era religiosa o que tenía familias y amistades en el extranjero. Entonces por eso mi abuela tenía un altar y tenía los santos todos dentro del escaparate. Lo tenía dentro del escaparate, escondido a la vista de cualquiera. Nadie podía sospechar que mi abuela era religiosa. Y además también perdió comunicación por miedo también a que la expulsaran del trabajo, con amistades y con familias que abandonaron el país. Nada de carta, nada de llamadas telefónicas, eso era pánico. Sin embargo, en los 90 todo cambia, eso se relaja y entonces mi abuela tuvo más libertades en los años 90, en ese sentido, ¿no? Los años 80 fueron peor para ella por esta censura y este miedo, ¿no? De esas cosas me di cuenta en los años 90, no en los años 80. Bueno, mi mamá, te cuento, ella trabajaba era cirujana oftalmóloga, especialista en 2º grado, especialista en glaucoma, y mi papá, ingeniero mecánico. En aquel momento creo que trabajaba para el Ministerio de Comercio Interior. Y a pesar de que eran dos profesionales, en los años 90 en mi casa, yo recuerdo, yo era un adolescente, los adolescentes tienen mucha hambre, y yo daba vueltas, y a veces salía de la casa, regresaba, abría el refrigerador y veía que el refrigerador seguía con pomos de agua nada más. Y yo soñaba con que de alguna forma, en algún momento, pues mis padres trajeran algo de comida para poder comer. Sí, esta etapa fue muy dura para los que la vivieron. La llamamos el periodo especial. Y bueno, yo la recuerdo, yo todavía tengo traumas de aquella etapa. Yo, por ejemplo, no puedo comer hamburguesa. Así sea la mejor hamburguesa del mejor restaurante, es que no me la puedo comer, me la como y me cae mal. Porque recuerdo que una de las cosas que hizo el sistema fue darle a los CDR unos tickets, mediante los cuales usted podía ir a una cafetería, habían unas cuantas en La Habana, y hacer una cola. La cola podía durar 3 horas para comerse un pan con hamburguesa y una jarra así grande de Coca-Cola o de Francola o la cola de Cuba. Y a partir de aquel trauma de que primero tenías que darte el ticket, que para eso pues tenías que llevarte bien con la SDR y todo esto, y después entonces ir hasta allá, que a veces teníamos que ir en bicicleta o a pie, y después hacer una cola de 2 horas, 3 horas para comerse un pan con hamburguesa.
y yo, el trauma me quedó, ¿no? Pero bueno, hay que decir que gracias a la profesión de la madre de Oscar, ellos, digamos que de cierta manera tenían un escape y esto también él nos lo cuenta más adelante. Entonces, recuerdo que mi papá y yo y mi familia, de forma general, mi papá andaba en moto, es casi, bueno, varias décadas estuvo andando en una moto, y entonces íbamos a Habana Campo, a los pueblos de La Habana, y cambiábamos muchas veces pues ropa y cosas por comida, y además recibimos muchas ayudas de pacientes muy agradecidos a mi mamá que nos invitaban a comer en el campo o a ir a buscar viandas y cosas en el campo. Entonces, gracias también, eso era digamos, un salario paralelo que tenía mi madre, ¿no? El agradecimiento de muchos pacientes que sabían que, como el resto de las personas, mis padres y mi familia estábamos pasando hambre. También en esa década, a pesar de todos estos trabajos que... Vale, porque ya ahora empieza a hablar de sus estudios, ¿no? Y yo quería llamar la atención sobre esto, ¿no? Sobre cómo la época, porque hay muchas personas que dicen que si la apertura que hubo en los 90, justo después del maleconazo, yo le pregunté a él sobre el maleconazo, pero él me reconoció, él vive en una zona, digamos, en Cuba, que en La Habana, que está bastante bien, él vive en Nuevo Vedado. Para los que saben de La Habana, saben que para nada es un barrio marginal, es un barrio de buenas casas, de gente con bastante buenos recursos. Como decir, no llega a ser Miramar, pero bueno, está bastante bien. Y en esta zona, digamos que según él me cuenta, pues no llegó, porque ya se sabe que esto de lo del maleconazo, todo lo que se formó, pues no llegó a los medios de comunicación tal y como fue, sino dijeron pues 4 locos que fueron allí a formar lío y no sé qué, pero no, ni siquiera las imágenes llegaron, ¿no? Y entonces él me comenta que no, que él ni en su casa se habló de esto ni nada. Ya después se empezó a hablar justo cuando Fidel abre la frontera, por decirlo de alguna manera, y dice todo el que se quiere ir se vaya, y entonces sí pusieron imágenes, algunas, de personas en el malecón y en otros puntos de Cuba saliendo con balsas. Después de esto es cuando entonces, dada la situación económica que era realmente asfixiante, se empieza a hacer lo que fue la apertura, ¿no? Se permite el cuentapropismo y se permite también la inversión extranjera, ya se había empezado en el 92 con el turismo, y hay una cierta apertura económica que, como siempre, cuando ya llegó la ayuda de Venezuela, se volvió a cerrar. Y hay que decir que a pesar de todo esto, el régimen logró desvirtuar la visión de lo que pasaba en Cuba. Es decir, yo recuerdo a Fidel dando conferencias de muchísimo tiempo en el televisor diciendo pues de que la culpa era de los rusos, que nos habían abandonado, sin para nada hacer autocrítica y decir que mientras habíamos tenido la ayuda de los rusos no habíamos sido capaces de desarrollar la economía para poder autoabastecernos, ¿no? Entonces al final éramos, como se dice, el hijo bobo en París, los rusos gastando dinero y nosotros malgastando el dinero que nos daban los rusos en vez de pensar que los rusos no serían eternos, porque el problema es que todo el mundo pensaba que los rusos serían eternos. Entonces, como sobre todo Fidel y el sistema en general le echaron la culpa a los rusos, la gente seguía apoyando la revolución y la gente seguía viendo que la culpa era de los rusos y del bloqueo, sin pensar que la culpa era pues del propio sistema que entre todos habíamos creado y permitido, ¿no? Y por esto era que los padres seguían insistiendo en que los hijos se educaran y que los hijos fueran fieles a la revolución. Y es por eso que Oscar entra en los Camilitos como una vía de seguirse superando y de ayudar, como él mismo nos contará, al proceso revolucionario, ¿no? También en esa década, a pesar de todos estos trabajos que pasamos,
yo, como la mayoría de los jóvenes, estaba adoctrinado, sobre todo en aquella época, y creía en la revolución y todo eso. Y a pesar de que tenía que era buen estudiante, tenía buen promedio, podía haber entrado sin problemas en la Lenin, en la escuela vocacional Lenin, pues decidí entrar a las escuelas militares Camilo Cienfuegos, en Los Camelitos. Y porque bueno, yo quería defender la patria, la revolución y el socialismo. Y entonces, pues entré en 10º grado en Los Camelitos de Arroyo-Arena, que estaban apadrinados por la Marina de Guerra Revolucionaria, allá en La Lisa, Los Camelitos. Hice un año en esos Camelitos y dije, no, estos militares aquí están locos, esto está mal, yo voy a cambiarme para otros Camelitos. Cambié para Capdevila y en Capdevila vi que era lo mismo, o sea, vi que era la vida militar y las injusticias que aunque tú hicieras las cosas correctamente, de todas maneras, pues sufría mucho maltrato y mucha injusticia. Entonces, a mediados de onceno, decidí irme. Le dije a mis padres que prefería ser barrendero en la vida civil que general en la vida militar. Así se los dije, no quería ya seguir para nada en las escuelas militares. Estaba incluso yo siempre fui un muchacho más bien introvertido, tímido hasta ese momento, y ya en Los Camelitos estaba muy agresivo. Estaba muy agresivo porque sentía mucho odio contra estos oficiales que nos maltrataban a nosotros. Y incluso varias veces llegué a retarlos a estos jefes militares, ¿no? Entonces, a mediados de onceno comienzo a ir a unas consultas en el Finlay, en el hospital militar, para atender desde el punto de vista psicológico esa ansiedad. Y al final aquel médico lo que me decía era que yo lo que no podía era dejarme provocar, que estaba enfermo realmente era el oficial, ¿no? Pero que yo lo que no podía era coger lucha, que como que multiplicara por 0 las ofensas y los maltratos, y que yo hiciera lo mejor que pudiera y hacer las cosas, y que no me estresara con esas cosas, ¿no? Entonces, pero bueno, ya, yo terminé yéndome de los Camelitos y terminé el pre, en donde para mí fue, la mejor escuela que tuve en el pre, que fue Ceiba 1, Ernesto Che Guevara, allá en Ceiba del Agua, municipio Caimito. Ahí llegué a ser presidente de la FEN sin proponérmelo, porque simplemente me dedicaba a animar las actividades culturales, y por las noches pues yo y muchos amigos nos poníamos de acuerdo y poníamos música y animábamos y hacíamos chistes y sketches cómicos y hacíamos varias cosas, y digamos que por ser popular llegué a ese puesto, pero ni siquiera me lo propuse ni nada. Más bien fue una noticia para mí. Pues bueno, aquí veis un poco el cambio, ¿no? La tergiversación, que yo recuerdo que Humberto en el noticiero dijo que bueno, que Oscar había estado en Los Camelitos, que había sido expulsado. Hay varias historias que él cuenta después, porque lo que sí está claro es que Oscar desde siempre ha sido, según él se describe, una persona que se ha enfrentado a las injusticias desde siempre. Siempre que ha visto, incluso en Los Camelitos, cosas con las que no estaba de acuerdo, se enfrentaba, y esto es lo que lo ha llevado al día de hoy a ser un opositor, ¿no? Entonces, en realidad, no lo expulsaron de Los Camelitos, como dice la versión, digamos, del sistema, sino él decidió salir, porque también hay que decir que salir de Los Camelitos no era fácil. Normalmente, como decíamos en nuestra etapa, te manchaban el expediente, y aún así él prefirió salir, que sabe Dios lo que hubiera podido pasar, porque también era complicado. Yo conozco, mi mejor amiga estudió Los Camelitos y siempre me decía que la única manera de que te dejaran tranquilo en Los Camelitos era ser hijo de un militar de alta graduación, que ella lo era, que si no,
todo lo que no le podían hacer a esos hijos de militar te lo hacían a ti, ¿no? Y bueno, al final él, evidentemente, al no ser hijo de militar, pues cargó con su cruz. Pues después estuvimos hablando con Oscar sobre cómo llegó él a lo que estudió realmente, que fue la bioquímica, y también nos contó cuáles habían sido sus primeros, digamos, encontronazos con el sistema, ¿no? El otro hecho, recuerdo que fue en la Universidad de La Habana, estudiando la carrera de bioquímica, en una reunión de la Unión de Jóvenes Comunistas, en donde estábamos hablando de las medidas de formar en 6 meses profesores emergentes y enfermeros emergentes. Y recuerdo que el mayor conflicto lo habíamos encontrado en esto de la formación de enfermeros emergentes en 6 meses, porque ya había ocurrido una primera graduación y estaban las noticias de las negligencias las negligencias médicas por falta de preparación, ¿no? De capacitación de estos enfermeros. Y nosotros criticamos en aquella reunión, y quedó, además, se escribió creo en el acta también de la UJC, en donde dijimos que solo a un loco se le ocurría formar enfermeros en 6 meses y ponerlos a trabajar a los 6 meses. Entonces recuerdo que tuvimos que recibir como 1 o 2 conversatorios, no recuerdo cuántos fueron, de Otto Rivero y este funcionario del gobierno, del régimen, pues fue a la Facultad de Biología porque teníamos problemas político-ideológicos, y en el teatro de la Facultad de Biología pues nos hizo, digamos, una charla de adoctrinamiento, y nosotros como estudiantes con inquietudes, además muy, muy ingenuos, muchos, lo que pensamos era que habían errores, pero que no había, digamos, ningún tipo de maldad. Le preguntamos que, por ejemplo, por qué los profesionales cubanos con su salario no podían comprar un carro, por ejemplo, por qué un ingeniero no podía comprar un carro, y sin embargo, bueno, habían otras personas que tenían o que le mandaban dólares de afuera y tenían la posibilidad de comprar un carro, ese tipo de cosas. Entonces, Otto Rivero, la respuesta a esa pregunta fue que efectivamente, como habían personas que cruzadas de brazos sin hacer nada, recibían dinero de afuera y tenían acceso a comprar, por ejemplo, a comprar un carro por traspaso en aquel momento, no recuerdo ahora cómo eran los negocios que había que hacer, ¿no? Pues ellos simplemente, y como no tenían suficiente dinero para pagarle un salario digno a un ingeniero, pues la solución de ellos era que nadie tuviera el carro y prohibirle a todo el mundo pues comprar carro. Y entonces ese tipo de respuesta que nos dio Otto Rivero, lo que hizo fue que aumentara digamos, el malestar y la desconfianza y la desilusión en muchos de nosotros. Por lo menos eso fue lo que pasó en mí, ¿no? Y además yo ya en ese momento había conocido a todos los integrantes del grupo Porno para Ricardo, que se fundó en el año 98. El grupo se funda cuando yo entro en la universidad, y ahí estaba, bueno, mi mejor amigo, Ciro Javier Díaz Penedo, que había empezado a sufrir la censura por parte de la policía política, las amenazas, el acoso y la censura al grupo, porque no lo dejaban presentarse en muchos lugares, les cuestionaban canciones y letras, en fin. Esas cosas, digamos que en la época de estudiante ya me hicieron chocar con la censura, con la represión y con estas inquietudes políticas. Sí, vamos a ver cómo aquí él cuenta que empezó su enfrentamiento al régimen. Yo recuerdo también en mi época de estudiante, se miraba mucho con quién te reunías, con quién hablabas, no solo ya el CDR, sino también en los comités de base. Una de las funciones del comité de base era vigilar
las relaciones personales de todos, fueran militantes o no militantes, ¿eh? Yo cuando lo miro ahora en la distancia, pienso que hemos vivido en un régimen casi de terror, ¿eh? Yo el otro día estaba leyendo un artículo que comparaba el régimen de la Alemania nazi con el régimen comunista. Y yo sé que esto es un melón que es muy complicado, no solo ya de abrir, sino de analizar y de comer. Porque, ¿qué pasa? Que cuando uno habla de la Alemania nazi, enseguida lo que piensa es en el exterminio de los judíos. Pero hubo mucha psicología, mucha manipulación y mucha tergiversación antes de llegar a ese extremo, ¿no? Antes de llegar a lo que es el exterminio de una raza. Y yo creo que eso sería digno de analizar, es decir, los métodos que se utilizaron y que aún se siguen utilizando desgraciadamente en Cuba para infundir el terror en la gente. Primero, para infundir lo que es la sumisión absoluta a una idea, a un sistema, a una persona, y después, si no hay sumisión, por lo menos que haya miedo y terror. No quiero abrir ese melón hoy, pero lo voy a dejar ahí porque en alguna directa me gustaría analizar el tema de lo que serían las semejanzas entre la doctrina que se aplicó en Alemania y la ideología o la doctrina que se ha aplicado estos 62 años en Cuba. Sé que es una cosa complicada y muy dura de decir, de explicar, de analizar y de asumir, pero yo creo que somos adultos, somos personas maduras y que una de las cosas que tenemos que hacer es enfrentar nuestra realidad, la que hemos tenido y la que seguimos teniendo, para entender sobre todo qué es lo que le está pasando al pueblo cubano. Así como el pueblo alemán se negaba a ver el Holocausto, o incluso hay personas que hoy en día lo niegan, porque sería muy cruel decir yo participé de eso. El pueblo cubano se niega a reconocer que aún hoy estamos tratando de acallar, que es una manera también de exterminar a las personas que piensan diferente. Es un razonamiento muy duro, pero que en algún momento de nuestra historia tendremos que enfrentarlo. Entonces, vamos a seguir hablando con Óscar de esta manera un poco diferida en vivo, y él pues nos va a contar pues bueno, su etapa de universitario, su graduación, cómo fue y estas cosas. Bueno, me graduó de licenciatura bioquímica en el año 2004 en la Facultad de Biología de la Universidad de La Habana, y comienzo a trabajar ese mismo año en el Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología, conocido por sus siglas INOR, y en el 2006 pues comienzo a impartir clases de inmunología a las carreras de biología y bioquímica en la Facultad de Biología de la Universidad, a petición de la jefa de cátedra, María Eugenia Biosca, más conocida como Marige. Así estuve desde el año 2006 hasta el 2016, que me expulsaron, impartiendo clases, mínimo 8 horas clases semanales, de forma gratuita, porque no me pagaban ningún centavo. No solamente que no me pagaban, es que además yo invertía dinero para dar las clases, porque la institución no te garantizaba, por ejemplo, imprimir las preguntas escritas o imprimir las pruebas. Eso lo tenías que pagar tú de tu bolsillo, imprimir en los negocios de impresión particulares. Muchos experimentos también que en las prácticas de laboratorio no había equipamientos reactivos y determinadas cosas. Uno tenía que gestionarlo de forma, digamos, personal. Así, con muchos trabajos se daban las clases ahí en la Facultad de Biología, y muchas veces los estudiantes, como mismo yo también lo pensé en mi momento, tenían la percepción de que esa infraestructura
la garantizaba la institución, o sea, la Facultad de Biología, cosa que no era así. Realmente era en gran medida gracias al esfuerzo personal de los profesores y de los investigadores. Pues vemos cómo, bueno, aquí Óscar se gradúa y no solo, evidentemente, con buenas notas, porque si no, no lo hubieran dejado ser profesor en una universidad, sino comprometido con el sistema, porque cuando uno es capaz de dar clases y poner de su dinero para enseñar a los niños o a los jóvenes, está comprometido con lo que está haciendo. Una de las preguntas que le hice fue ¿cuándo comenzó Óscar a ser un disidente? Es decir, a dejar de estar comprometido un poco con el sistema. Bueno, definir cuándo comienzan mis contradicciones con el régimen, yo creo que es muy difícil, yo creo que es prácticamente imposible. Creo que es un proceso, creo que yo no puedo decirte. Y creo que a la mayoría de las personas no pueden decirte una fecha. Porque bueno, ya como estaba contando, ocurrieron varios eventos, sobre todo por ejemplo del 13 de marzo del año 97, en el preuniversitario, donde empezaron a acusarnos a mí y a otros estudiantes de contrarrevolucionarios y cosas así. Fue muy desagradable. Y después, bueno, todas estas cosas que te conté y las inquietudes que teníamos en la universidad. Luego, también estaba viendo lo que la censura, la represión y el acoso en contra de mi amigo Ciro Javier Díaz Penedo, que era ya músico, porque Porno para Ricardo se fundó en el año 98. Y él es integrante de Porno para Ricardo, al igual que Gorky y Águila. Entonces yo veía la censura contra el grupo, la represión y la intimidación por parte de las instituciones culturales, porque fueron expulsados de la Asociación Hermanos Saiz, y además directamente por parte de la policía política. Además de eso, pues también creo que contribuyó mucho que yo saliera del país. Salí primero a España en el 2008 y luego estuve 2 años en Suiza, desde 2009 al 2011. Entonces estuve trabajando y viviendo y viendo cómo era la vida en libertad y en democracia. Y me di cuenta en aquel momento de cuánto amaba y extrañaba mi cultura cubana y además de cuán injusto y abusivo era el régimen cubano, porque pude compararlo con mi experiencia de vida. Entonces, ahora, ¿cuándo es que comienzo a ser víctima de la represión política? Eso sí tiene una fecha, y eso fue fue como el 6 de diciembre del 2013, que es cuando llegan a mi puerta, me tocan la puerta varias personas y me dicen que yo no podía hacerle una fiesta de bienvenida a mi amigo Ciro, porque podía sufrir serias consecuencias. Y me acusaron de que esa fiesta iba a ser una actividad contrarrevolucionaria para desestabilizar el país, etc. Eso fue lo que pasó, y a partir de ahí, pues nada, llegué a mi centro de trabajo en el oncológico y también mis compañeros mis jefes me dijeron que la seguridad del Estado había pasado por allí, estaba diciendo que yo pertenecía a un grupo de terroristas y mercenarios, ese tipo de calificativos que da para desacreditar y manipular la seguridad del Estado, ¿no? La policía política, a las personas, al pueblo. Digamos que fue ahí que ya comencé a ser objeto de represión, de la represión política. Aquí esto llama mucho la atención, porque hay que ver cómo ya no solo en el sistema
Y era lo que decía antes, como todos nos encargábamos de vigilar a todos. Y yo digo nos porque yo, como siempre he dicho aquí, no solo fui joven comunista, sino fui también secretaria general de comité de base mientras estaba en mi etapa universitaria. Y era exactamente así. Es decir, uno de los requisitos que incluso ahora está puesto en la Constitución. La Constitución avala que todo revolucionario tiene el deber y la obligación de vigilar por el bien de la revolución, y por esto es que son legales los actos de repudio y todas estas cosas, toda esta barbaridad. Y en esta etapa también lo era, es decir, no era solo tú responsable de tus acciones, sino de las acciones de tus amigos. Y un poco es lo que nos viene a explicar Óscar, de cómo sin ser disidente ya lo trataban como tal por la influencia que según el sistema podían tener sus amigos en él. En ese diciembre del 2013, mi jefe Lorenzo Anasagasti Angulo, ahí en el Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología, y también la Policía Política me dicen que yo debo escoger entre mi trabajo y mi amistad con mis amigos, con Ciro Javier Díaz Penedo, con Gorky, con los otros amigos míos opositores. Que si yo continuaba siendo amigos de ellos, pues iba a perder mi trabajo. Así me dijeron. Y bueno, yo estuve durante 3 años bajo un acoso psicológico tremendo en mi centro de trabajo y en la Facultad de Biología también. Y finalmente me expulsaron de ambos lugares en junio del 2016, o sea, 3 años después. Durante esos 3 años yo estuve luchando por mis derechos laborales y acudí al sindicato, incluso a nivel nacional, sin respuesta. Todo fue en vano, todos los trámites que hice. Acudí a todas las instancias habidas y por haber. Hice todos los procedimientos habidos por haber, todas las reclamaciones, y fueron en vano. Ellos terminaron expulsándome por asuntos políticos. En mi documento de expulsión dicen que yo le falté respeto al oficial del MININ que atiende Ninol, que no era más que el represor, que iba y me secuestraba a la fuerza en el oncológico, que lo hizo varias veces, que me interrogaba en el propio oncológico, incluso utilizando las oficinas de la dirección del centro. O sea, el centro estaba en total complicidad con la policía política. Entonces, nada, fue así fue como comencé. Mi activismo no fue más que mi defensa como ciudadano y como trabajador. Mi lucha por mis derechos laborales me hizo ser a los ojos de muchas otras personas y también de la policía política, pues un activista. Pues sí, esto me imagino que lo que le pasó a Óscar es lo que le ha pasado a muchas personas. A veces no llegas al activismo político porque quieres, porque te lo propones, sino porque el propio régimen, cualquiera sea el régimen, te lleva, ¿no? Te lleva porque empieza a presionarte, y eso te obliga a tomar una posición. Yo siempre lo digo que yo en Cuba nunca tuve problemas, pero porque tampoco me sentí en ningún sentido atacada. Trabajaba en el turismo, estaba bien económicamente. Muchas veces cuando uno está bien económicamente, se olvida de las otras cosas, se olvida de las personas que te rodean. Y yo pues estaba bien, ayudaba a mi familia y todo, y el estar bien yo hacía que a veces no vieras cómo estaba el resto de la sociedad, ¿no? Y también, ¿qué pasa? Que una de las cosas que dice él es también mucha verdad, ¿no? A veces no tomas conciencia de lo mal que está todo porque no tienes punto de referencia. Y yo en Cuba, y siempre lo digo, yo no era de las que pretendía salir de Cuba. Y cuando sales de Cuba y empiezas a ver que una de las primeras cosas que son mentiras es lo de la salud gratis, la educación gratis, que siempre te dicen que en Cuba es donde único lo hay, y te das cuenta de que no, que en casi todos los países
en menor con mayor o menor calidad o en menor o mayor cuantía existe lo que es la educación y la salud pública, digamos, porque gratis, ya se sabe que gratis no hay nada, siempre hay alguien que paga, y si no es el Estado, es decir, el Estado paga gracias a los impuestos que pagamos nosotros, y en Cuba, que no se paga impuestos, el Estado paga gracias a que no, los salarios que ganan los trabajadores no les permiten siquiera vivir, ¿no? Entonces, estas cosas uno las toma en cuenta cuando sale, cuando compara, o cuando el régimen te quita tus derechos por alguna razón. En el caso de él, fue sencillamente porque él apoyaba a sus amigos, que a su vez estaban en contra del sistema, ¿no? Entonces, esto de apoyar a sus amigos y esta, digamos, persecución que empezó a sentir o a vivir, precisamente porque él apoyaba a sus amigos que eran artistas, lo llevó, de cierta manera, a acercarse al movimiento San Isidro. Y este hecho de estar involucrado culturalmente fue lo que hizo que participara en este tipo de manifestaciones. Vamos a ver cómo nos cuenta él cómo sucedió. Bueno, desde que conocí la noticia de que Denis Solís González, miembro del movimiento San Isidro, había sido detenido por la policía política el día 9 de noviembre, pues desde ese instante yo me solidarizo con una campaña para lograr la liberación de Denis. Y pues nada, fui recuerdo que fui con Michael Osorbo y con Anameli Ramos, fuimos a Calabazar al vivac, porque nos habían dicho que él estaba allá en el vivac. Fuimos un miércoles o un jueves, y después al otro día fuimos a Cuba y Chacón, porque nos dijeron que los detalles de la causa y todos estaban en Cuba y Chacón, que no nos podían informar ahí la policía. Y ahí comenzamos varios días a ir y a estar exigiendo la información, a leer poesías, yendo a Cuba y Chacón, y éramos detenidos y en fin, fueron varios días de continuas detenciones. Y hasta que pues decidimos cambiar de estrategia y nos acuartelamos ahí en la sede del movimiento San Isidro, que fue todo una improvisación, porque fue a raíz de que nos sitian, nos impiden salir. Ahí nos íbamos a reunir para hacer un performance, nos impiden salir, y después nos prohíben la entrada de alimentos, para colmo. Entonces, ¿por qué me solidarizo con Denis? Mira, no solamente por la persona de Denis, porque yo no lo conozco personalmente, aunque yo había leído sobre él, y porque lo conocía también de referencia. El problema es que me solidarizo con la persona que es Denis y con lo que él representa. ¿Qué es lo que representa Denis? Pues a un ciudadano totalmente vulnerable. ¿Por qué? Porque es, digamos, vecino de un barrio marginal, no tenía en aquel momento ninguna visibilidad, no tenía, digamos, también una trayectoria conocida como defensor de derechos humanos, a pesar de que, por ejemplo, él fue uno de los organizadores de una protesta de Visitaxero, cosa que sí yo estaba al tanto, porque yo también soy desde el año 2012, soy cuentapropista. Tengo un almendrón para taxiar, ¿no? Y entonces, pues a mí me interesa mucho ayudar y apoyar a todas las personas que buscan y exigen libertades económicas, que era lo que exigía en aquel momento, cuando la protesta de los Visitaxeros, Denis Solís González. Entonces, además de eso, yo siempre he sido solidario con todos los movimientos y grupos de la oposición y con otros activistas, y creo que es necesaria la colaboración entre todos los grupos y movimientos, que se apoyen, que se ayuden, independientemente de que tengan intereses particulares, pero lo que tenemos en común es que todos queremos cambios hacia más libertades, todos queremos
derrocar este régimen y lo que queremos es, digamos, un Estado de Derecho, un Estado democrático, plural, en todos los sentidos, tanto políticamente como en ideología, expresión, con todas esas libertades y derechos. Entonces, bueno, siempre he sido solidario y esta no fue una excepción. Bueno, quiero saludar a Franci, que se ha conectado desde Cuba, y he tenido una gran alegría porque yo, bueno, ya sabéis, como expliqué en un principio, que Óscar está incomunicado, pero se ha buscado la vida, como decimos, para mandarnos este mensaje que dice: muchas gracias, Tamara, por tu entrevista, es excelente este trabajo de mostrar la verdad sobre los cubanos que estamos luchando por la democracia. Yo tengo que decir que bueno, Óscar, muchas gracias a ti por haberme dado la entrevista, porque no nos conocemos de nada y aún así has accedido, y no solo eso, sino que has accedido también a comunicarme con otros integrantes o otras personas que también estén luchando por la democracia, para que ellos, cada uno de ellos en su propia voz, pueda dar su experiencia y contarnos su historia, y de cierta manera, pues no dejar que sea el régimen el que diga quiénes son ustedes, ¿no? Y por qué han llegado a la situación de lucha que han llegado. Yo de verdad que te lo quiero agradecer, y tengo que decir que yo sé que estas entrevistas o estas directas para los cubanos son muy, muy pesadas, muy largas, y que muchos no la pueden ver. Entonces yo le dije a él que yo, después que termine la entrevista, cuando ya esté publicada en YouTube, me la bajaré, le bajaré la resolución y la volveré a colgar en un apartado que se llama Para Cubanos, y que dice además baja calidad, para todo el que se la quiera ver. Y estoy pensando incluso en hacer un podcast, que ya sabéis que es solo audio, para el que quiera oír la historia de Óscar y la de Anameli, que también está en el canal, y otras que puedan venir. Vale, pues vamos a seguir hablando. Ya, bueno, ya nos contó Óscar por qué se solidarizó con Denis Solís, al que conocía de oídas, y que sabía que, como él es cuentapropista, Óscar es de los que defiende que el sistema sí promueve, no, sino permite el cuentapropismo, pero al mismo tiempo no les brinda todas las condiciones de vida, e incluso los presiona, ya sea con multas excesivas, con controles desorbitados y estas cosas, ¿no? Y esto yo creo que también fue una de las cosas que llevó a Óscar al activismo, ¿no? Porque cuando usted es expulsado de su trabajo, el sistema, por considerarlo desafecto, que es una palabra que yo creo que ya no se usa, pero que se usó mucho en los años 80, no le permite trabajar lo que es para el sistema, pues la vía que le queda a usted es ser cuentapropista, y si tampoco te dan esa opción o te acosan para que lo hagas prácticamente clandestinamente, pues te están obligando a rebelarte, y es un poco lo que ha hecho Óscar, lo que hizo Denis Solís en su momento, que esto la prensa no lo dice, es decir, dicen que Denis Solís, ponen los vídeos que desde mi punto de vista equivocadamente él hizo, elogiando a Trump y todas estas cosas, pero no dicen cómo el régimen lo llevó casi a la rebelión, porque él era visitaxero, y bueno, ya se sabe las cosas que hay que hacer en Cuba para subsistir, que en muchos casos son todas ilegales, y las puedes hacer mientras el régimen quiera, porque el régimen también sabe que esas cosas son ilegales. Entonces vamos a seguir viendo cómo ya después de que Óscar se solidariza con Denis Solís, viene ya lo que es la etapa de la huelga en San Isidro. Pues sí, hice huelga de hambre, estando ahí en la sede del movimiento San Isidro. Comenzamos la huelga todos el día 18, fue miércoles creo, miércoles 18 de noviembre. Y bueno, en mi caso yo estuve 6 días y 6 horas. Me acuerdo muchísimo, con mucha precisión. Abandoné la huelga el día 24 en la tarde, a las
creo que sobre las 3 de la tarde o más del día 24 por presiones familiares, fundamentalmente por presiones de mi esposa. Entonces, esta huelga fue una improvisación, no fue una cosa que planeamos, fue algo que las mismas acciones represivas de la dictadura nos empujaron a ese escenario en el cual estábamos dentro de la casa de Luis Manuel y estábamos sitiados, no nos dejaban salir, pero tampoco nos dejaban entrar comida. Entonces comenzamos la huelga de hambre y de sed. En algunos casos yo hice huelga de hambre, no hice huelga de sed, yo me hidraté. Y yo en particular nunca he estado a favor de este tipo de acción, porque, o sea, vengo de las ciencias biológicas, sé el daño que hacen para la salud humana. Yo quiero preservar la salud mía, de mis amigos y de todas las personas. Entonces, sin embargo, en ese momento realmente no teníamos otra opción y yo me sumé a la iniciativa porque estábamos operando en grupo. Entonces me subordiné y me solidaricé con la decisión de la mayoría de los que estamos ahí. Y entonces así fue como comencé esa huelga. No critico a las personas que hagan huelga de hambre. Y entiendo que, como mismo nos pasó a nosotros, muchas veces les pasa a otros activistas y opositores que simplemente no encuentran otro recurso para expresar su molestia y para presionar de alguna forma y mostrar sus demandas. Entonces, yo no creo en que haya una fórmula, un mecanismo único. Creo que hace falta también diversidad en los mecanismos de lucha por los derechos y por lograr la democracia. A ver, él respondió a esto porque yo le pregunté cómo, siendo un científico y sabiendo pues la repercusión que tiene para el organismo hacer huelga de hambre, él la había hecho, ¿no? Y bueno, ya ustedes escucharon la respuesta. Hay muchas personas que hablan pues bastante a la ligera sobre si Luis Manuel Alcántara hizo huelga o si no hizo huelga o si por qué hace huelga. Las huelgas de hambre son una cosa muy seria, y no solamente porque al día sin comer ya usted tiene hambre, a los 3 días ya usted está desfallecido, sino porque cuando el cuerpo no tiene alimento del exterior, el cuerpo se busca la vida. Y digamos que se comienza a autoagredir, por decirlo de alguna manera, buscando los nutrientes que necesita para las funciones vitales. Entonces, hacer una huelga de hambre, aun cuando sea una persona joven, puede traer secuelas irreversibles. Entonces, yo por esto, como él es científico y lo sabe, yo por esto le hice esta pregunta de que si él estaba de acuerdo con este tipo de reclamo. Porque, bueno, no sería la primera vez recuerdo la huelga que hicieron los sindicalistas en Londres, en la época también de los 80 con Margaret Thatcher, que muchos murieron porque las huelgas de hambre te llevan verdaderamente a la muerte. Y más rápido de lo que uno se imagina, porque uno puede pensar 3 semanas, no, hay personas que si tienen un fallo multiorgánico en 10 días ya no están. Mira, Oscar me ha dejado otro mensaje. El director del Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología, INOR, Luis Curbelo Alfonso, y el vicedirector Lorenzo Anasagasti se comportaron conmigo como agentes de la policía política. Sí, a ver, esto es una cosa que sucede mucho, no solo en este centro, sino en todos los centros del Estado. Incluso, a ver, siempre se dice que hay un momento en la vida en que uno tiene que tomar una postura. Y muchas de estas personas, es decir, cuando estás en una posición como esta, solo tienes 2 posturas. Es decir, seguir los lineamientos que manda el régimen o apartarte y con esto convertirte en un disidente
que no te queda entonces otra opción que irte del país o volverte una persona excluida de todo, ¿no? Yo normalmente no me gusta acusar a nadie porque hay que ver la situación personal de cada uno y ver qué uno haría si se encuentra en esa posición, ¿no? Yo en ese sentido hay quien me dice que soy un poco blanda, pero como yo reconozco que tampoco he sido de las Marianas Grajales que he cogido la bandera y he salido a luchar, tampoco me siento con la moral de criticar a los que tampoco lo han hecho, ¿no? Admiro, y por eso hago este tipo de directa, porque admiro mucho y le doy mucho valor a las personas que sí lo han hecho. A las personas, pero también hay que reconocer que en muchos casos ha sido presionados por situaciones propias, ¿no? Cuando a ti abiertamente no te afecta, es mucho más difícil tomar la decisión, que no quiere decir que se haga bien, es decir, precisamente el sistema, el régimen, la dictadura ha durado 62 años porque muchas personas han tomado la decisión más fácil de decir, pues yo hago lo que dice el régimen en lugar de hacer lo que hacen hoy pocos, que es enfrentarse al régimen. Yo pienso que a medida que vaya pasando el tiempo, y ojalá no sea mucho, más jóvenes como Óscar, que al final es un joven, tiene 42 o 43 años, se sigan enfrentando al régimen, ¿no? Porque si no, de otra manera no vamos a llegar al final de esto. Óscar, no sé si estás conectado en vivo. Yo te envié por Messenger y por WhatsApp, te envié el link de esta directa. Todavía estamos en vivo, ¿eh? Entonces, si pudieras entrar, aunque sea para una última apreciación, todavía nos quedan 2 o 3 vídeos, así que si pudieras entrar, pues te estaríamos esperando. Yo te lo envié por WhatsApp, uno de los 2 que tú me diste, y por Messenger. Entonces vamos a seguir, vamos a ver que ya estamos hablando aquí de la huelga. Ya él dio su opinión sobre la huelga. Y una de las preguntas que le hice yo a Óscar, aunque yo desde mi punto de vista, por supuesto, tengo mi opinión, como la tendrán todos ustedes, es cómo siempre que vemos una manifestación de algún disidente, vemos que hay tímidamente un apoyo o alguien que grita, o ahora como se ha puesto de moda el Patria y Vida y esto, pero no hay un apoyo masivo, el que debería haber, pensando en la situación tan crítica que está viviendo el pueblo de Cuba, ¿no? Entonces yo una de las preguntas que le hice a él y que le haré a todos los que pasen por aquí es ¿por qué piensan ellos que el pueblo de Cuba, a pesar de estar en esta situación de crisis total donde te puedes pasar 4 horas en una cola para comprar un paquete de perrito o un paquete de picadillo, para que esté fuera de Cuba, que no sepa, picadillo es carne molida y los perritos son los Frankfurt de toda la vida, el perro caliente de americano, la salchicha, y eso, hay cubanos que están 3, 4 y 5 horas para coger eso y muchas veces llegan y se ha acabado. Entonces, una situación como esta, donde los cubanos están pagando una millonada por la electricidad, donde están pagando muchísimo por el transporte, donde se va la luz, bueno, todo esto que ya se sabe, los que viven en Cuba y los que viven fuera, que tienen familiares en Cuba, ¿por qué el pueblo no se une a estas personas que están enfrentando al gobierno? Y aquí vemos cuál es la respuesta que me dio a esta pregunta, ¿no? ¿Por qué las personas no apoyan masivamente a los activistas y opositores que protestan en las calles? Bueno, esa es una excelente pregunta y creo que es una pregunta neurálgica. Yo te voy a dar mi opinión. Bueno, hay mucho, es una sumatoria de factores, ¿no? Y uno de los más importantes, en mi opinión, es que hay muchas personas que dependen del Estado económicamente, porque trabajan para el Estado. Si te pones a ver cuáles son los sectores que más se atreven a protestar, vas a darte cuenta que son aquellos sectores que tienen mayor autonomía, mayor independencia económica. ¿Quiénes son? Los artistas y los cuentapropistas. Ahora,
eso es uno de los factores que evita, porque la gente tiene temor a perder el trabajo. Y con el trabajo no tanto el salario, aunque también, sino también las prebendas de ese salario. De ese trabajo, que puede ser la posibilidad de viajar, o un carro que asigne la empresa, o algo que puedan, como decimos aquí los cubanos, resolver, que es, digamos, que hacerle un robo al Estado para vender en el mercado negro. Eso es uno de los grandes temores y que es un factor que frena, que evita que los cubanos se unan masivamente a una protesta. Y por supuesto el miedo a la represalia, el miedo a ya no a perder el trabajo, sino a perder la libertad, a ser encarcelado y procesado, terminar en una prisión. Esos son para mí dos de los más importantes factores. Y por eso también creo que hay dos escenarios en los cuales el pueblo puede, digamos que, salir a apoyar a la oposición y a los activistas. Un escenario sería en el cual en Cuba pues se ganen libertades económicas y el sector privado crezca. O sea, que haya, por ejemplo, muchísimos más cuentapropistas, y que si la mayoría de los cubanos son cuentapropistas, probablemente todos ellos apoyen no solamente que lo apoyen, van a ser incluso generadores de esas protestas y manifestaciones. Ya vimos el 12 de marzo en Santa Clara, una gran manifestación de cuentapropistas. Eso fue el 12 de marzo del 2020, el año pasado, que exigían tener derecho a vender en un espacio que le habían quitado, creo que era una feria o algo así. Entonces, eso es un escenario posible en el cual los cubanos tengamos más libertades económicas, y esas libertades económicas van a hacer que las personas pierdan el miedo y también conquisten libertades políticas. Creo que es por eso precisamente que el régimen no quiere dar libertades económicas. Necesita al pueblo dependiente del Estado, de los trabajos del Estado y con miseria. El otro escenario es algo parecido a lo que ocurrió en el 94, o sea, un maleconazo. Que la situación esté tan, pero tan mala, la crisis sea tan severa, económica, que las personas simplemente digan, bueno, ya no tengo más nada que perder. Cuando las personas no tienen cubiertas las necesidades básicas, se vuelven como unos animales y incluso se pierde un poco la percepción de riesgo y el miedo baja, porque tú lo que quieres es garantizar, por ejemplo, la comida de tu familia y la tuya. Y eso hace que las personas pierdan el miedo y se enfrenten a lo que sea con tal de conseguir y asegurar cubrir esas necesidades básicas. Y al parecer ese es el escenario más probable en un futuro que me parece que es incluso inmediato, porque la situación económica de Cuba se agrava aceleradamente día a día. Pues sí, pues yo estoy de acuerdo con lo que Oscar dice, que la mayoría de la gente tiene miedo a perder el poco sustento que te da el sistema. Pero creo que también hay un tema, y es precisamente por eso que yo he hecho tanto hincapié en hacer este tipo de directas, y es que muchas de las personas que están dentro de Cuba ven a los opositores, es decir, se creen la historia que arma el sistema alrededor de los opositores. Es decir, que son mercenarios, que están pagados por los Estados Unidos, que lo que quieren es vender el país a los Estados Unidos, que lo que quieren es que desembarquen los americanos y que sea todo como antes del 59. Incluso personas que no saben cómo se vivía realmente en Cuba antes del 59. Y eso también es una cosa que yo quiero que sepamos todos. Yo aquí en mi canal tengo también una sección para hablar de Cuba. Hemos hablado con el profesor Rodolfo sobre la historia de Cuba y hemos hecho 2 directas para contar cómo se vivía realmente antes del 59. Invito a todos los que tengan la curiosidad a que se pasen por el canal y lo vean. Es decir, es verdad que habían problemas, pero no es lo que se nos ha contado.
Y entonces esta historia que se ha montado, el sistema, la revolución, llámele X, alrededor de los opositores, como que todos son marginales, que todos quieren traer el caos, que todos quieren vender el país, que todos son mercenarios, es una de las cosas que yo pretendo desmontar con estas directas. Es decir, tampoco voy a hacer una apología diciendo que todo el mundo es bueno, porque habrá de todo. Pero lo que sí es bueno saber que estas personas son cubanos normales, son cubanos que han crecido con la revolución, muchos de ellos han estudiado, muchos de ellos son profesionales o eran profesionales hasta que el sistema se los ha impedido. Y he querido desmontar pretendo desmontar toda esa farsa, ¿no? Y por eso le pregunté a Óscar qué sentía él cuando veía todo ese descrédito al que lo somete el régimen, ¿no? Cuando el régimen y su vocero, por ejemplo, Humberto López, desacredita a mis amigos en la televisión, pues por supuesto que inicialmente lo primero que experimenté, los primeros programas fue indignación. Sin embargo, después uno va siendo, digamos que resistente a eso, y uno va pensando también, por lo menos es mi opinión, mi filosofía. A mí lo que más me interesa es qué es lo que piensan las personas que me conocen directamente. Y yo sé que las personas que me conocen pues simplemente se van a burlar de las mentiras que dicen en los medios. Por supuesto, las personas que no me conocen pudieran, y los que no conocen directamente a ninguno de estos amigos míos que están siendo desacreditados y calumniados, pues 1% de ellos pueden pensar que hay algo de verdad en lo que dicen, y eso por supuesto que digamos que entristece, ¿no? Y molesta. Pero yo creo en que la vida, la historia, siempre saca la verdad a flote y aclara y pone a cada cual en su sitio. Y por eso es que creo que no va a ser mella ese descrédito y estas calumnias mediáticas contra activistas y opositores. No, digamos que ahí yo discrepo un poquitico con Óscar, porque yo creo que sí hace mella. Yo creo que sí hace mella, porque si además tenemos las imágenes de que estos opositores en muchos casos se enfrentan, no ya violentamente, porque en realidad no se puede decir que haya violencia física, aunque sí en muchos casos violencia verbal, como decía yo al principio. Cuando usted ve que las imágenes que incluso ellos mismos comparten son imágenes con ofensas hacia lo que supuestamente es la ley y el orden, ¿no? Que es la policía, o gestos, o que el cubano normal desaprobaría. Entonces uno se encuentra con que estas imágenes corroboran de alguna manera después el discurso que hace el régimen de que si son marginales, etc., ¿no? Y lo reafirmo, lo digo porque era mi pensamiento inicial hasta que llegué a la conclusión de que una persona bajo presión y bajo opresión puede reaccionar de esa manera y peor, ¿no? Entonces yo creo que sí hace mella, y yo creo que una de las cosas que el pueblo necesita no ya es un mesías, sino un movimiento en el que confiar, un proyecto, un plan, algo que le diga, bueno, esto es lo que tenemos que está mal y esto es a donde podemos ir que está bien, ¿no? Si usted ve en la televisión que fuera de Cuba todo es un desastre, porque hay que ver las noticias de la televisión, en Cuba todo está bien, o lo estamos mejorando, o estamos sobrecumpliendo las metas, o el año que viene habrá, y sin embargo ve que en Colombia están matando, que en Estados Unidos matan a los negros, que aquí matan a no sé quién, que si en Israel matan a los palestinos, pues usted dice, Dios mío, que me quede como estoy, ¿no? Sin embargo, si nosotros fuéramos capaces de llevar al pueblo de Cuba la realidad, que en el mundo hay problemas, pero también hay cosas muy buenas, muy bonitas y por las que merece la pena luchar, yo creo que avanzaríamos mucho. Y yo por eso hago este trabajo de decir, no solo hay cosas buenas, sino que dentro de Cuba hay personas que no son como le están diciendo ustedes y que tienen una
digamos, una visión para lo que quieren para Cuba, ¿no? Y eso, digamos, que es lo que yo le pregunté a Óscar, ¿no? Yo una de las cosas que le pregunté es si él era realmente un opositor, es decir, si estaba realmente en contra del sistema de Cuba o si sencillamente era una persona que quería, digamos, cambios económicos, porque como yo expliqué, cuando uno económicamente está mejor, digamos que se olvida un poco de cómo está el resto, ¿no? Entonces le pregunté esto, si él se consideraba un opositor o sencillamente era una persona que quería cambios económicos, pues, digamos, para estar un poquito mejor. Y él fue lo que me contestó. Bueno, en cuanto a a la pregunta de si soy un opositor, para mí es un poco difícil responder, porque a mí no me gustan mucho las etiquetas, ¿no? Tampoco tengo problema con decir sí, soy un opositor. Lo que sí quiero es explicar qué es lo que yo deseo para Cuba y para mí, y ya después que la gente me clasifique. Entonces, bueno, muchas personas me preguntan, y yo digo, mira, yo soy un ciudadano cubano que quiero que se respeten mis libertades y derechos. Lo que pasa es que al ser un ciudadano cubano que quiere que se respeten sus libertades y derechos, ya eso me convierte en un opositor, y incluso yo, en mi opinión, me convierte en un opositor que quiere un cambio de sistema político, económico y social. Porque yo no creo que este sistema actual sea reformable. Y yo creo incluso que la misma policía política, la misma dictadura sabe que ellos no pueden siquiera aplicar aquí el modelo chino o vietnamita, porque cuando los cubanos tengamos libertades económicas, vamos a ir por las libertades políticas y las vamos a conseguir en un corto plazo de tiempo. Entonces, pero no solamente eso, es que yo creo que, y lo que deseo para Cuba, es un cambio, un cambio, pero digamos que bastante profundo. Y cuando digo eso, hablo, cuando digo profundidad, me refiero a que el cambio estructural debe ser grande, no solamente por el diseño del sistema, sino también por remover a muchas personas de puestos y cargos. Creo que no es necesario hacer, por lo menos yo estoy en contra de la pena de muerte, ese tipo de cosas. Incluso yo hago para facilitar un cambio que no sean encarcelados muchas personas, siempre y cuando no tengan crímenes de sangre, ¿no? Pero a la vez creo que tratando de buscar que el cambio sea profundo y pacífico y verdadero, no que sea una falsa transición como lo que ocurrió en Rusia, como ocurrió en Rumanía, o como ocurrió en Ucrania o algo así. Sí creo que es importante remover al 100% de las personas que están ocupando cargos, al 100% de los funcionarios del Estado y del gobierno. Es esencial. Y además, creo que en unas cuantas décadas debería ilegalizarse el Partido Comunista, como también creo que debe ilegalizarse el Partido Nazi. Son dos ideologías contrarias a los derechos humanos, que respetan los derechos y que le hacen daño a la humanidad. También creo que esas personas que pertenecieron al antiguo régimen, ya en un nuevo periodo, no deben nunca jamás ocupar cargos y participar en ninguna estructura, en ningún cargo de futuros estados ni gobiernos, ni tampoco pueden ser dueños de una empresa. No se pueden aparecer con que son dueños de una empresa privada, porque significaría que robaron fondos públicos. Esas personas, si quieren empezar un negocio privado, tienen que empezar de cero. Esa es mi opinión. Entonces, bueno, si querer un cambio profundo de sistema, un cambio radical de régimen, implica ser que me clasifican como opositor, sí, no soy opositor, soy súper opositor. Bueno, pues mira, ya ha quedado claro que no es opositor, es súper opositor. Y bueno, esto está bien que se sepa. Está bien que se sepa también cuáles son, digamos, sus ideas para un futuro en Cuba, porque una de las cosas que se le criticaban al movimiento es que, bueno, que
que sí, que pedían cambios y cambios, pero no se sabía cambios y a qué, ¿no? Y cuando digo movimiento, tengo que especificar que Óscar no pertenece directamente al movimiento San Isidro, aunque ya hemos visto que el movimiento San Isidro, es decir, sus siglas van más allá de lo que inicialmente se consideraba movimiento. Ahora, cada vez que hay alguien que protesta, ya a nuestra mente viene el movimiento San Isidro, porque indiscutiblemente han sido las chispas que han iniciado toda esta cadena de protesta de los últimos tiempos, ¿no? Entonces, yo, una de las cosas que dije al principio es cómo está viviendo Óscar actualmente, y es que actualmente lleva muchísimos meses sitiado, no ya solo incomunicado prácticamente a través de internet, porque su línea oficial no tiene datos, él tiene que subsistir o comunicarse a través de datos que le dan amigos de amigos, sino que además está sitiado. Al principio de la directa puse un vídeo que envió él, y yo le agregué fotos que había colgado él en sus redes sociales sobre cómo hay varios agentes e incluso policías uniformados que lo custodian día y noche. Y hay que llamar la atención de que llegan a ser 3, 4, 5 hombres en su mayoría. Hay otras personas que también están custodiadas incluso por mujeres, que podrían estar produciendo para la economía del país, y sin embargo se dedican a estar día y noche en la puerta de una persona sencillamente para que esta persona no salga. ¿Qué están evitando con esto? Es decir, Óscar es uno de entre 50 o 60 personas que están recibiendo el mismo tratamiento. ¿Qué están tratando de evitar con esto? Que estas personas no se reúnan y vuelva a suceder o lo que sucedió con los acuartelados o lo que sucedió el 27N. Es decir, hay que tener en cuenta que todas las personas que propiciaron o el núcleo de lo que propició el 27N o los acuartelados de San Isidro, todas estas personas tienen esta vigilancia férrea en la puerta de su casa. Tenemos a Ileana Hernández también, que no la dejan salir, que cada vez que se asoma en la puerta de su casa tiene igual una patrulla o 3 o 4 personas que no la dejan salir de su casa, que no la dejan comunicarse, no los dejan comunicarse entre ellos. Entonces, tenemos que decir que el sistema tiene miedo y el sistema no quiere que los opositores se organicen. Entonces, vamos a escuchar de la propia voz de Óscar cuáles son las implicaciones reales que tiene este sitio al que él está sometido diariamente, y ya lleva más de 3 meses. Bueno, pues sí, la dictadura ha buscado hacernos, no solamente a mí, sino a muchos activistas, la vida bastante difícil, bastante hostil, incluso más de lo que ya es de hostil la vida para todos los cubanos que estamos dentro de la isla. Porque a nosotros nos incomunican y nos sitian. En mi caso, bueno, llevo ya años muchos días que son efemérides, como el 1 de mayo, el 28 de enero y días así, me sitian. No puedo salir de la casa. Pero la situación se ha agravado a partir de mi participación en las protestas de acuartelamiento de noviembre, ¿no? Ahí junto con los otros acuartelados del movimiento San Isidro. Entonces, a partir de ese día, muchos días soy sitiado. Después del día 15 de abril, mi esposa y yo, pues a nosotros nos cortaron los servicios de telefonía móvil. Entonces estamos incomunicados, o sea, tenemos un teléfono fijo en la casa, pero no tenemos posibilidad de comunicación por la telefonía móvil. Entonces tenemos que estarnos conectando gracias a amistades, vecinos, etcétera, que nos permiten, nos comparten la conexión y así podemos enterarnos y comunicarnos. Se hace muy difícil. Y bueno, esos días que a mí me sitian, a mi esposa la dejan salir y entonces se recarga en ella esas actividades domésticas que son necesidades, salir a buscar comida, hacer colas, a gestionar cualquier cosa, a pagar, no sé, la electricidad, cualquier cosa se recarga en mi esposa todo eso, y yo estoy impedido de poder ayudarla. También es difícil lidiar con
con mi niño cuando él me pregunta que por qué no podemos salir a visitar a un amigo o algo así, amiguitos de él. No puedo porque estoy sitiado y trato de que mi niño no conozca a esta... Mi niño tiene 3 años, no quiero estarle hablando de política y de represión política ni nada de eso, por lo menos no en este momento de la vida, porque no quiero que sienta siendo un niño inseguro, estando conmigo y con su madre, ¿no? Entonces sí, es en la práctica muy incómodo, muy difícil y psicológicamente yo creo que incluso más. Lo peor de esta situación que vive Oscar y que viven todos sus compañeros, repito, no solo es Oscar, todos los la mayoría de los que participaron, o que el corazón de los que participaron en el movimiento 27N tienen también este sitio y los del movimiento San Isidro, los que no están fuera del país, también lo tienen. O los que no están presos, porque esta es la otra. Hay muchos que están presos, los que protestaron en Obispo están también presos. Habría que hacer un censo con nombre y apellido de todos los opositores que están presos en este momento. Y lo peor de esta situación es que no se le ve fin, porque yo honestamente pensaba que cuando se acabara el congreso del partido, pues las aguas iban a volver a su normalidad, pero todo lo contrario. Con el discurso que hizo Raúl diciendo de que aquí nada de nada, ni apertura de ningún tipo, y que era preferible, lo dijo en otras palabras, pero fue lo que dijo, que el pueblo se muriera de hambre a hacer una apertura económica, ya me dirán ustedes. Y lo peor es que esto, es decir, la crisis se irá agudizando y yo no sé a dónde vamos a ir a parar realmente. Es una situación bastante complicada. Y por eso es que yo le pregunté a Oscar, y siempre hago la misma pregunta, ¿qué podemos hacer desde su punto de vista los cubanos que estamos fuera de Cuba? Bueno, los cubanos que están fuera de Cuba, en mi opinión, son esenciales. Nosotros los que estamos dentro, luchando por un cambio en Cuba, no somos nada sin la ayuda y el apoyo del exilio, de ustedes que están distribuidos por muchos países del mundo. Por varias razones. Una de ellas es que las voces de nosotros, sin la amplificación de ustedes, no llegan a nada. O sea, gracias a varios medios independientes, varios activistas y youtubers e influencers que están fuera de Cuba, se puede amplificar y difundir un video, una evidencia de violencia policial, abuso de poder, de cualquier atrocidad que cometa el régimen contra nosotros, los activistas y opositores, pues sin ustedes no llegaríamos, el impacto o el alcance sería mínimo. Entonces eso es una de las funciones que cumplen y están haciendo y que los exhorto a que sigan haciendo, ¿no? Y la otra cosa es que es muy importante y es muy buena noticia que se están haciendo manifestaciones. Años atrás, esas manifestaciones en el exilio, frente, por ejemplo, a embajadas cubanas en varios países, denunciando un abuso contra la oposición, contra los opositores del UNPACU, contra estos mismos hechos represivos contra el movimiento San Isidro y mi amigo Luisma, o contra Eliana Hernández. Es muy importante visibilizar y realizar acciones en espacios públicos en otros países para tratar de que esos otros pueblos y gobiernos se sensibilicen y se interesen por el tema Cuba, porque muchas veces está en el olvido y solo a quien, por supuesto, a quien primero y más nos interesa es a nosotros los cubanos, pero nosotros necesitamos, desgraciadamente, solos no podemos, necesitamos la solidaridad, no solamente del exilio, sino la de otros pueblos y otros gobiernos. Es esencial, eso es esencial.
Sí, aquí es donde, bueno, donde a mí me gusta poner mi granito de arena y lo digo, ¿no? Allí toda la manifestación, allí donde hay una manifestación que quiera tener un seguimiento, yo pues estaré encantada porque de ayudar de prestar mi canal para que se sepa lo que está pasando. Yo, pues lo sabéis, tengo un canal muy joven y reducido todavía en cuanto a seguidores, pero es un canal en el que no encontraréis ni el morbo, ni la discutidera, ni el solar para conseguir viewers ni seguidores. Yo pretendo ayudar en mi modesto aporte a todas estas personas que están dentro de Cuba y que puedan ser escuchados, ¿no? Aunque mi canal, siempre lo digo, no surgió para eso. Yo también pretendo hablar de cubanos que estén fuera, que les haya ido bien, que quieran contar su experiencia o incluso que estén dentro y que les haya ido bien también, porque me imagino que también los habrá, ¿no? Entonces, ya para terminar, le estuve comentando a Oscar que con esto de que hay muchos opositores presos o bajo vigilancia o en prisión domiciliaria, porque hay que llamar, es así como se llama, sin una causa ni pendiente, ni en juicio, ni habiéndose celebrado un juicio, y están presos en sus casas. Había decaído un poco, digamos, la efervescencia que había, y esto es uno de los objetivos que tiene el sistema, ¿no? Que vayan desistiendo, que se vayan cansando y sobre todo que fuera tengamos esta sensación de que, bueno, de que ha pasado la efervescencia del momento, ¿no? Entonces le pregunté qué podían hacer también los opositores que estaban dentro de la isla, cómo él creía que se podían organizar. Bueno, mi recomendación para otros opositores, esta es mi opinión. Por supuesto, yo no creo tener la verdad y creo que nadie la tiene. Creo que todo el mundo debe utilizar sus herramientas y sus habilidades, ¿no? Sus capacidades. Pero el consejo o sugerencia que doy a esos que, como yo, digamos, estamos bastante neutralizados porque nos han cortado la comunicación, estamos muchos sin servicio de telefonía móvil, estamos muchos días sitiados sin poder salir de la casa, además de incomunicados. Es, bueno, tratar de no permitir que nos anulen, que nos lleven a cero. Segundo, decirles que tratemos de hacer un activismo más inteligente y sobre todo masivo. Y cuando me refiero a eso, me refiero a buscar que las acciones y las actividades sean, digamos, llevadas a cabo por movimientos horizontales donde no haya un o unos pocos cabecillas, sino que sean muchos los participantes y muchos los decisores, cosa de que si detienen a uno, neutralizan a uno, incomunican a uno o a dos, pues las acciones, programas, proyectos de demandas de libertades y derechos, pues no se afecte, o se afecte lo más mínimo posible. Por eso creo que es muy importante, por ejemplo, el surgimiento y por supuesto lo que todavía existe, la función de este movimiento 27N, que es bastante, digamos, horizontal y donde se debate y se colegian muchas decisiones. Creo que debemos, digamos, ganar en
en colaboración y en organización entre nosotros, los movimientos opositores y los activistas. Dice Ernesto, además no es la situación solo de Oscar, sino de su familia, de su esposa, de su niño pequeño. Luego el impacto no es solo para la oposición, sino para su familia, y esto incluye menores. Sí, eso está claro. No solo él, sino su familia, que además hay que decir que opositores que tienen niños en edad escolar, también los hijos en las escuelas son, digamos, de alguna manera acosados, y lo vimos en el escándalo que le dieron a una pareja por haber puesto Patria y Vida en su portal, y que algunas de las personas que estaban en este alto repudio eran precisamente profesoras de estos niños. Y a veces podemos decir, son malas personas. Bueno, ya sabemos cómo actúa el régimen, y ya sabemos que, en primera, que los tienen adoctrinados, y que en muchos casos se están jugando su puesto de trabajo, su sustento. Es bastante complicado cuando hay crisis y el sistema juega a sacar de las personas la supervivencia, ¿no? Y la supervivencia ya se sabe que saca lo peor de cada cual. Ernesto, he puesto el link para si quieres subir un momentico. Ya me queda solo la despedida de Oscar, que bueno, él se mostró muy agradecido, porque no es menos cierto que aunque uno sepa quién es uno y los valores que tiene y las ideas que defiende, que públicamente un canal de televisión, que además sabemos que en Cuba hay 2 canales nada más, que un canal en horario estelar se ponga a hablar de ti y diga pues mentiras, que tú sabes que son mentiras, pero aún así quedan ahí. Y tú tienes familia, tienes amigos, o tienes gente que incluso no te conoce, pero te ven por la calle, y sabes que se pueden creer esas cosas, ¿no? Entonces, que a una persona, aunque como yo sea bastante poco conocida, pero que te debo, para que tú puedas explicar tu verdad, siempre es algo que se agradece. Pero yo de verdad quiero agradecerle a Oscar que me haya dado la entrevista, y que he hablado desde la humildad que se ve que tiene. Es una persona que solo hay que escucharlo y verlo para darse cuenta de que todo lo que el régimen ha dicho es mentira, que es una persona súper pacífica, y que cuando ha llegado a actos de rebeldía se le ve cuando habla y se le ve en la cara, ha sido debido a la opresión y a la presión que ha sentido por parte del régimen. Yo voy a poner el último vídeo. Sí, dice que es digamos que es fake, que es una tontería preocuparse por el embargo de Estados Unidos, cuando en realidad al gobierno cubano no le importa los derechos humanos o algo así, ¿no? Pues vamos a poner el último vídeo de Oscar. Muchísimas gracias, Tamara, por esta entrevista. Quiero decir que es muy importante lo que estás haciendo, porque esto ayuda a visibilizar y a conocer realmente quiénes somos las personas que, digamos, estamos enfrentándonos y sufriendo directamente la represión política. Espero que estas entrevistas continúes haciéndolas con otros activistas, incluso visibilices, aunque no puedas entrevistar directamente a los que están encarcelados, pero tal vez a amigos y a familiares, para que hablen de estas personas que, por ejemplo, participaron el 30 de abril en la protesta de Obispo y Aguacate, exigiendo que los dejaran ver a Luis Manuel. Y por supuesto a personas que puedan visibilizar a los más de 100 presos políticos que actualmente tenemos en Cuba, desgraciadamente. Así que pues muchas gracias por la entrevista, y nada, un beso y un abrazo para ti y para todos los que colaboran contigo y te ayudan.
Bueno, pues yo tengo que decir que gracias a ti. Y tengo aquí a un compañero de batalla. Hola Ernesto, ¿cómo estás? ¿Cómo tú andas? Oye, yo pensé que tú no ibas a hacer más este tipo de cosas, pero veo que te sigue atrayendo. No, ¿sabes qué pasa? No, yo no me he quitado. Lo que pasa es que expliqué que cuando empezar a trabajar era complicado, porque Claro. yo trabajo de noche. Hoy me he levantado a las 2, he dormido de 8:30 a 2 y ahora después me tiraré un rato porque Sí, entro ya a las cuando uno 11 va de la para viejo noche. duerme menos. No, pero sí, duerme menos, pero a ver, si puedes dormir corrido, mejor, pero si no, y además es que las noches se hicieron para dormir. Y eso Así que mismo es. yo me acuesto bastante tarde de normal, 2, Sí, yo 3 de la también, yo soy mañana, nocturno también. pero esto de estar toda la noche despierta, es durillo, es durillo. Oye, pues cuéntame, ¿cómo lo has visto? Bueno, el pedacito que has podido ver, porque ya sé Sí, que... después tengo que echarlo para atrás. Sí, Después tengo sí, que sí. echarlo para atrás para ver el resto, ¿no? Pero bueno, oye, Tamara, eso es lo que hay que hacer, seguir visibilizando a esta gente. La misma Iliana lleva casi 2 meses que no puede salir de su casa o buscar Casanela y a ver lo que le pasa, incluso con su teléfono de él y de su esposa incomunicado. Y yo creo que la dictadura de alguna manera va a seguir, le ha funcionado, ¿no? Le ha funcionado esta vía sobre todo para tratar sí, que no convocar, para que no puedan convocar. ¿Tú conoces a este Albert Hoffman? No sé quién es. No sé. Bueno, eso debe hola, ser un Albert. seudónimo. Eso debe ser un Albert. seudónimo. Bueno, escribe todo en inglés. Sí, eso debe ser bueno. Yo creo que hay que seguir visibilizando a estos muchachos porque ya te digo, lleva mucho valor seguir, porque hay muchos que no quieren irse de Cuba, ¿entiendes? Que quieren seguir ahí, pero si sigue esta presión, obvio van a tener. Esto no es vida, realmente. Aunque Oscar Casanela es de los viejos, no es la primera vez. Sí, Oscar Casanela no fue producto del acuartelamiento de San Isidro. Oscar Casanela lleva años luchando contra, ¿sabes? Las cosas que ocurren en Cuba, incluso desde que fue expulsado. Es decir, incluso él ha hecho protestas él solo. Cuando no sé si él lo comentó, cuando las tiendas en MLC, él protagonizó solo una protesta en el Capitolio. Sí. Sí, no, y cuando yo tengo aquí una, espérate, mira, esta. Entonces, abusadores, suéltenme, yo voy a caminar, yo voy a seguir la marcha, yo voy a caminar y voy a seguir la marcha. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo el resto de las personas? ¿Qué es lo que pasa? 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 ¿Pero por qué? A ver, ¿qué es lo que he hecho yo? Lo que quería hacer. Yo lo que quería era seguir marchando. Eso fue cuando la marcha LGTBI. Sí, al final. Que no fue organizada por el CNSX. Recuerda todo aquel tema de que ese año, porque obviamente el CNC estaba viendo de que el escenario no estaba como para marcha. Y al final, aunque es una organización no gubernamental, sabemos, como dijo Borrell hoy, ¿no? Que ellos sí ayudan y tienen comunicación con, no sé si oíste, en el Parlamento Europeo. Hoy hubo una sesión. No, dime. Hubo una sesión en la cual se llevó una moción para de alguna manera revisar la política que tiene la Unión Europea con Cuba. Y bueno, hubo la intervención de Borrell, que es el vicepresidente de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, y bueno, hubo también otros ponentes a favor y en contra de ese gobierno de Cuba, ¿no? Y bueno, él decía de que si hay comunicación con la sociedad independiente en Cuba. Cuando el ACR, FMC, CNSX, es decir, te das cuenta de que ellos tienen el discurso bien articulado, ¿no? Y que hay una cosa, Tamara, que el tema es que llevan décadas. Yo a veces hablo con amigos y ellos se frustran. El problema es que nos llevan décadas de distancia. Claro. ¿Entiendes? Y nosotros como cubanos es muy difícil, incluso viviendo fuera de Cuba, entrar en los círculos diplomáticos. Y como quiera que sea, aunque a mí ahí lo tienes. Y no es la primera vez que él tiene ese tipo de incidentes. Así que sí, con él ha llegado hasta la violencia física.
Sí, sí. Y el tema de esto es que sigue siendo un gobierno reconocido por la mayoría del mundo. Ese fue él salió con eso, con unos cartones, y bueno, fue apresado ahí en la zona del sí, por el pullover Capitolio. parece que esta misma es sí, esto es por ahí. Sí, ese fue ese día. Sí, al final es esto, ¿no? Que tú dices, como una persona que te habla con esa tranquilidad, que yo te digo, yo tuve que aumentarle la velocidad a los vídeos porque habla súper despacio, súper tranquilo, y los vídeos eran súper largos, y yo tuve que darle un poco de velocidad, que incluso le pedí disculpas porque si él mismo se escucha se va a sentir que va más rápido de lo que habla normalmente. Como una persona tan tranquila, tan pausada puede llegar a esta violencia verbal, pero es porque el régimen te empuja hasta que no te queda otra que rebelarte, ¿no? Exacto, acuérdate que hay muchas formas de presionarte, ¿no? Por la familia, amigos, pierdes familia también, porque fíjate que era lo que yo decía, ¿no? Cuando te ponía el comentario, decir, es una forma de asesinarte en vida, es decir, a lo mejor asesinarte es muy duro, pero para que de alguna manera tenga impacto, porque hay un asesinato de carácter. Sí hacen asesinato de carácter a los opositores. Sí. Lo hemos visto más de una vez.